Buenas, mi nombre es Daniel Ramírez y hoy vengo a presentar la tarea número 5, electrónica analógica, específicamente los problemas 3 y 5. El problema 3 nos indica que a partir del siguiente circuito de amplificador operacional tenemos que encontrar todas las corrientes que pasan por cada uno de los elementos y la corriente en la carga, así como el voltaje de salida. Bueno, pasos de análisis. Primero tenemos que identificar el tipo de amplificador operacional, de acuerdo a los tipos y las configuraciones que hemos visto a lo largo del curso. Asimismo, tenemos que seguidamente identificar los nodos para poder hacer un análisis de corrientes que entran y salen en cada uno de ellos y por último encontrar las expresiones solicitadas. En primera instancia, si observamos bien este circuito, se parece bastante a lo que viene siendo lo del amplificador restador, por lo que ya tenemos una expresión para el voltaje de salida y con este ya podremos calcular la corriente en R3 y todo lo demás. Pero primero deberíamos hacer un análisis de corrientes. Si no supiéramos, por ejemplo, que es restador o no se nos parece o hay unos cambios, lo mejor es hacer un análisis de nodos para ver las corrientes que pasan y así encontramos todos los valores que se nos solicitan. Es importante distinguir y tener claro los nodos, cuáles corrientes entran y cuáles salen. Y en este caso las vamos a distinguir con colores, que sería morado, amarillo y el nodo de salida, que es el anaranjado. Bueno, en primera instancia podemos ver que en el nodo amarillo la corriente I2 está entrando y está saliendo I5 e I4. En el nodo morado, perdón. En el nodo amarillo está entrando I1 y I6 y está saliendo I3. Y en el nodo naranja está entrando I5, está entrando I7 y está saliendo IL. Por eso es que las igualamos de esa forma, por medio de las leyes de nodos de Kirchhoff. Algo muy importante es que sabemos que la corriente que entra al amplificador operacional es cero, o la que sale de este. Por lo tanto, I1 e I3, I3 e I4 son 0 amperios. Esto nos simplifica bastante las dos ecuaciones anteriores, ya que nos queda que I2 es lo mismo que I5, ya que es una sola corriente, y que I1 es lo mismo que menos I6. Esto por cómo está la dirección de la corriente. Si vemos, podemos hacer el análisis de voltajes, que sería el voltaje I1, el voltaje 1 menos el voltaje del nodo morado, entre la resistencia 1 va a ser igual al voltaje morado menos el voltaje de salida entre la resistencia 2, ya que sería la corriente I2, que es igual a la corriente I5 por ley de Ohm. Al mismo tiempo podemos verlo en el nodo amarillo. El voltaje 2 menos el voltaje en el nodo amarillo entre la resistencia 1 tiene que ser igual a menos el voltaje amarillo entre R2. Muy bien. En este caso tenemos que ver que R1 es el valor de estas dos resistencias porque ambas tienen el mismo valor de 4 kiloohms. Y R2 son estas dos resistencias que valen 16 kiloohms. Muy bien. Seguimos realizando, bueno, y aquí reemplazando los valores que sabemos, de la segunda ecuación podemos despejar que VA, el voltaje en el nodo amarillo, es 8 voltios. Pero esa es otra característica de los circuitos con con amplificadores operacionales. Que el voltaje en este nodo es igual que en este, o sea, el voltaje amarillo es igual al voltaje morado. Por eso ya tenemos los 8 voltios. De esta forma, las demás respuestas salen automáticamente. Empezando por el voltaje de salida, que simplemente reemplazamos Vm por 8 voltios y ya tenemos el voltaje de salida que sería menos 8. De igual forma podemos comprobar al meterlo con esta ecuación del circuito restador, tomando como VB y V1, VA, V2, en este caso, porque sería, no, perdón, sí, en este caso sigue como lo estábamos definiendo. Y obtendríamos de la misma forma los 8 voltios. Y de esta forma podemos encontrar las corrientes, ya que sabemos que la corriente I1 está dado por la ecuación V2 menos VA entre R1. Y esto nos da 0,5 miliamperios. Sabemos que I2 es lo mismo que I5, que va a ser igual a 1 miliamperio, por las ecuaciones que tenemos acá.
Simplemente reemplazamos y obtenemos los valores. I6 es igual a I1 pero negativo. Con IL, simplemente, por ley de Ohm, es el voltaje entre la resistencia y nos quedarían los menos 4 miliamperios. Y para la corriente I7, hacemos igual un análisis en el nodo anaranjado. Ya lo habíamos realizado. Entra I5, entra I7 y sale IL. Entonces, es lo que tenemos por acá. Despejamos I7 y nos queda que es menos 5 miliamperios. Y retomando, I1 e I4 es 0. Ok, eso fue el problema 1. El problema 2 es un poco más algebraico, porque nos dice que tiene la siguiente función para la transferencia para un filtro, donde f es una frecuencia en Hertz y que tiene la ganancia dependiendo de esta expresión. Primero, ¿qué tipo de filtro es? Ok, podemos ver la similitud con un filtro de paso alto de segundo orden, ya que contamos con un elemento de orden 2 cuadrático en la parte de arriba de la fracción y en la parte de abajo. Recordemos que, a diferencia del paso banda, el paso banda, que cuenta con un factor lineal, un exponente lineal, y el paso bajo, que aquí tiene un 1. Entonces, el paso alto es el que correspondería para el inciso A. Ahora nos piden encontrar la frecuencia de corte y el factor de calidad. Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar esta ecuación de acá, la teórica. Entonces, sabemos que S se puede escribir como J omega y que la frecuencia de corte va a ser 2pi por la frecuencia de corte angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia de corte en Hertz. Entonces, viene un despeje algebraico. Primero reemplazamos las S por la igualdad que mencioné previamente. Y seguidamente reemplazamos todas las W, que las que son de corte van a ir con la frecuencia de corte y las que son normales van a ir con la frecuencia nada más, con F. Luego, sabemos que al elevar un J al cuadrado, que es un imaginario al cuadrado, nos da menos 1. Por eso es que lo sacamos del paréntesis, lo elevamos al cuadrado y nos queda menos 1 y menos 1, multiplicando por cada uno respectivamente. Lo que hacemos seguidamente es sacar, distribuimos el cuadrático, como es una fracción, va para arriba y va para abajo también, y asimismo sacamos forzadamente a factor común una frecuencia de corte al cuadrado. De esta forma quitamos esta frecuencia de corte que está por acá arriba y nos va a quedar esta expresión. Esto se cancela y nos queda la expresión como está por acá. Luego multiplicamos por 1 negativo todo, o sea, le cancelamos un negativo arriba y abajo y nos queda la expresión así. Si la comparamos con la ecuación, con la expresión original, vemos que es muy similar en estructura. Era nada más cuestión de reacomodarla. Entonces, cuando ya tenemos esta comparación, podemos comparar términos. Sabemos que el término que va a venir en el centro, que tiene una J, va a ser la frecuencia por la frecuencia de corte entre el factor de calidad. Entonces, esta la tenemos por acá. Las J se cancelan, las F se cancelan y nos queda frecuencia de corte entre el factor de calidad. Pero, y eso va a ser igual a 250. Pero no sabemos, tenemos dos incógnitas y una ecuación. Por lo que nos venimos a esta otra. Que sería que la frecuencia de corte al cuadrado va a ser igual a 250 por 10 a la 3. Si sacamos raíz a ambos lados, nos queda que la frecuencia de corte son 500 Hz. Y cuando ya tenemos la frecuencia de corte, podemos reemplazarla en la ecuación que obtuvimos previamente y obtenemos que el factor de calidad es de 2. Por último, para cerrar este ejercicio, nos solicitan diseñar un circuito que implemente esta función de transferencia, utilizando capacitores de 10 nanofaradios. Y hay que indicar todos los componentes y dibujar. Bueno, para un filtro paso alto de segundo orden, tenemos esta topología de Silent Hill, ¿verdad? Entonces, ya sabemos los valores de los capacitores y por el despeje que encontramos en las presentaciones o que podemos realizar a partir de las funciones de transferencia de este circuito, sabemos que R1 está dado por 1 entre 2 por el factor de calidad por la frecuencia angular de corte por C
Y R2 es igual a 2 por el factor de calidad entre la frecuencia angular de corte por el capacitor. Ya tenemos los capacitores de 10 nanofaradios, ya tenemos el factor de calidad que era 2 y la frecuencia angular de corte, recordemos que no es esta está en Hz. Ocupamos la que es 2pi por la frecuencia de corte. Entonces, multiplicamos 2pi por 500 y metemos todo eso en la calculadora y nos queda que R1 va a ser aproximadamente 7,96 kiloohms y R2 va a ser igual a 127 kiloohms. Y nos quedaría el circuito de esta forma, con todos sus valores. Bueno, muchas gracias, espero que haya quedado claro.